pierden fuerza los macronutrientes como proteínas, grasas y carbohidratos, y hay que reducirlos, y no solo reducirlos, sino cambiarlos por proteínas, carbohidratos y grasas de buena calidad, e incrementar sustancialmente el consumo de vegetales y frutas. Incluir el agua como líquido fundamental e incluir grasas sanas. ¿Alguna pregunta, comentario sobre esto? ¿El azúcar es bueno algún sustituto? Bien. A nosotros, los seres humanos, nos gusta los dulces, porque somos genéticamente frugívoros y las frutas son dulces. La industria se especializó en producir cosas cada vez más dulces porque nuestro sentido del gusto está desarrollado hacia esa área. Pero nosotros genéticamente no requerimos más azúcar que el de las frutas cuando comemos fruta. Eso es nuestra biología. Sí debemos consumir azúcar proveniente de las frutas. Fuera de eso, yo podría usar, sí, y debería usar lo menos posible. Podría, pero debería lo menos posible. Por ejemplo, las infusiones o té, como decimos en América Latina, los té deberían de servirse sin azúcar y sin ningún endulzante. Con el tiempo uno va desarrollando el sentido del gusto y va aprendiendo a percibir los sabores agradables que tienen esas plantas que uno pone como infusión. Y a medida que desarrolla el sentido del gusto requiere menos sal, menos azúcar, menos picante. Sí, al contrario, si uno le reduce un poco la sal, el azúcar y el picante, el sentido del gusto se desarrolla más fácil. Ese es un detalle. El otro detalle es que, el azúcar no es bueno, pero algunos edulcorantes tampoco lo son. Por eso el camino de disminuir la cantidad de endulzantes que usamos está bien. Y muchas veces es cosa de la culinaria. A veces queremos un pastel, y yo no soy experto en eso, afortunadamente mi esposa sí lo es, pero a veces ya hace un pastel y le echa plátano y lo endulza con plátano. Y queda sabroso y los invitados le encantan. Entonces, hay varias formas de endulzar las cosas. Y si vamos a usar un edulcorante, no azúcar, artificial o natural, mi recomendación es no usar siempre el mismo, ir cambiándolo, porque el alto uso de cualquiera de los edulcorantes debe generar problemas a largo plazo. Y si lo voto, no hay problema. Entonces, disminuir, sustituir, son los dos, digamos, caminos que tenemos en esa dirección. Ok, ¿algún otro comentario o pregunta? Sí, ajá. El mascarado, ¿qué funcionalidad viene a tener? Bien, el mascabado es azúcar. Y por lo tanto, aunque tiene algunos minerales interesantes, no deja de producir alteración, la hecatombe bioquímica. El problema principal es morbidez. Cuando uno consume carbohidratos, azúcar u otro tipo de carbohidratos, entra torrencialmente a la sangre el azúcar. ¿Por qué? Para la mayoría de la gente sabe que las harinas son polímeros de glucosa, es decir, también es azúcar, pero forman otra forma química. El organismo descompone todo eso y cuando uno consume una harina o algún azúcar que entra a la sangre, torrencialmente la glucosa. Cuando entra toda esa glucosa, el cuerpo se defiende produciendo insulina. Entonces, es más o menos como una montaña rusa. Sube rápidamente la glucosa y detrás sube rápidamente la insulina. Después baja la glucosa y después baja la insulina. Ese pico no es inocente. Este pico tiene varios efectos sobre el organismo. Uno, de lo más conocido, este pico, la insulina es una hormona que ordena engordar. Si uno revisa cualquier libro de fisiología de los últimos 20 años y dice, insulina, hormona antilipolítica, evita que se queme la grasa, hormona lipogénica, hormona hipoglucemiante. Es decir, uno de los efectos de la insulina es hacer que se fabrique grasa, entonces nos engorda. Además, evita que se queme la grasa, es decir, aunque esté haciendo un esfuerzo por rebajar, va a ser difícil consumiendo altas dosis de carbohidratos. Otro detalle es el más conocido, pero hay otros efectos quizás menos conocidos. Uno de ellos es que la insulina
en cantidades por encima de las fisiológicas como estas o de los picos, estimula el crecimiento de los tumores. Eso sí está hoy, por lo menos científicamente, bien evidenciado. Hay muchas trabajos de investigación que muestran que el incremento de la insulina hace crecer los tumores. Entonces también tiene otro. Y un tercer aspecto, quizás un poco menos conocido, es que cuando hay un pico de insulina, se activa una enzima que se llama delta 5 desaturasa. La delta 5 desaturasa convierte un ácido graso del cuerpo linoleico, o hay bastante, en ácido araquidónico. El ácido araquidónico es la base de toda la inflamación orgánica. Inflamación significa más enfermedad cardiovascular. Y eso es infarto, hipertensión arterial, accidente cerebrovascular y padre de contacto. Inflamación significa más diabetes. Inflamación significa más síndrome metabólico. Inflamación significa mayor cantidad de cáncer. Inflamación significa más enfermedad reumática, etc. Es decir, la inflamación es la base de la mayor parte de las enfermedades agresivas que conocemos, enfermedades autoinmunes, etc. Y todo eso tiene un terreno, que es la producción de ácido araquidónico o el consumo. En este caso, la producción por parte del cuerpo, pero son efectos de qué? De la hecatombe bioquímica que produce el alto consumo de carbohidratos. Entonces, por respecto a los carbohidratos, lo primero que hay que hacer si queremos tener salud es reducir los carbohidratos. Lo primero, antes que cualquier otra cosa, antes que la carne y que todo lo demás.